Damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 20 de febrero, con el tema emergencias oculares, a cargo del médico especialista en oftalmología, el doctor Jesús Castillo Vances, del Instituto Nacional de Oftalmología. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Muy bien, doctor Jesús Castillo, estamos atentos a su presentación. Bienvenido, adelante. Ya, muchas gracias. Disculpen por la demora. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy hablando sobre la parte de urgencias oculares. Antes que nada, quisiera darles... A ver, ¿puedes ponerle la presentación? Quisiera empezar esta exposición recordando la anatomía ocular básica. Esta es la parte ocular y tenemos, por ejemplo, la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Tenemos la conjuntiva, que es la parte que recubre la esclerótica. Recuerden que de aquí hay muchas patologías también que vamos a conversar posteriormente. La parte central es la parte de la córnea. La córnea es una parte del ojo transparente que es como la luna de un reloj. El iris es lo que nos da el color del ojo. La pupila es la parte central, que es la que regula la entrada de la luz al ojo. Recuerden los puntos lacrimales, la película lacrimal, la parte del párpado, donde están las pestañas, y en la parte más arriba están las cejas. Esta es la parte de la anatomía ocular que quiero que la recuerden muy bien. Esta es la imagen que tenemos de frente. Esta es la otra parte, la parte interna del ojo. Esta es una parte, digamos, una toma de perfil. Quiero que vean que esta parte, porque es una parte muy importante. Aquí adelante tenemos la córnea, tenemos el iris, con la parte central que es la pupila, tenemos al cristalino. En la parte de atrás tenemos la retina, que es una capa muy delgada que está pegada en el fondo del ojo. Y en la parte de atrás también tenemos lo que es el nervio óptico. Recuerden que la parte de la retina y el nervio óptico es la parte más importante del ojo, porque esto nos capta la visión y por aquí es donde la imagen que es captada del exterior va hacia el cerebro. Cualquier patología a nivel de la retina, del nervio óptico, obviamente se va a traducir en la disminución de la agudeza visual. Recuerden que la parte de adelante, la parte del cristalino y la córnea, es la parte refractiva del ojo, lo que nos da la imagen más nítida. Recuerden que son medio transparentes, que conforme avanza la edad el cristalino se va opacando. La córnea también es una parte importante refractiva del ojo. Aquí es donde se hacen las cirugías para las cirugías refractivas. También se puede operar el cristalino cuando hay cataratas u otras patologías que nos dan la parte refractiva del ojo. Pero recuerden que la parte más importante es la parte de atrás, la parte de la retina y del nervio óptico, que es cuando uno evalúa al paciente, eso es lo que nos fijamos mayormente para ver el tema de la agudeza visual. Pasamos a la siguiente. Ahí pasamos a la siguiente, a la siguiente parte. Actualmente yo estoy a cargo de la parte de emergencia, soy el jefe de emergencia y estoy a cargo de recibir todas las referencias que nos mandan de los hospitales. Entonces veo muchas patologías que pueden ser manejadas en emergencias o también pueden ser manejadas a nivel de consultorio general. Y quiero que resumir, diría yo, la exposición en una cosa muy importante. Hay que nosotros en el primer nivel de atención o en el segundo nivel de atención, nosotros podemos definir qué es una urgencia oftalmológica. Son tres cosas básicas clínicamente que podemos diferenciar nosotros para poder hacer una referencia, que es la disminución de la agudeza visual, el dolor y el ojo rojo. Si nosotros tenemos esa triada, nosotros podemos referir a un paciente como una urgencia ocular. Pero si no, podemos todavía esperar, podemos definir, podemos incluso evaluar al paciente con más calma para poder ser referido. Pero si un paciente presenta pérdida de la visión en forma brusca, presenta dolor ocular y ojo rojo, lo más probable es que sea una urgencia ocular y debe ser referido al paciente. Esa es la idea de esta exposición, saber cuándo referir y saber cuándo podemos esperar y incluso consultar al hospital para poder ser referido. Les pongo un ejemplo. En esta lámina tenemos un paciente con catarata. Probablemente presenta disminución de agudeza visual de hace mucho tiempo
y no presenta ojo rojo y de repente el paciente no tiene dolor y por lo tanto debe ser referido obviamente, pero para ser operado, pero a un control por consultorio general, por ejemplo. El problema de glaucoma también es una enfermedad que afecta al nervio óptico y que se presenta de una manera más crónica, donde hay disminución de la agudeza visual, donde el paciente muchas veces no presenta ninguna sintomatología. Sin embargo, hay una patología que es el glaucoma agudo, donde se presenta esta triada y donde el paciente debe ser referido y debe ser manejado en la emergencia, ya que si la presión está alta por muchas horas, la visión se puede perder. Entonces, el glaucoma agudo es lo que nosotros debemos referirlo básicamente con los signos clínicos de la triada que les acabo de decir inicialmente. La conjuntivitis no es una emergencia como tal, pero hay una condición que nosotros manejamos en la emergencia que es la conjuntivitis neonatal. Es el único caso donde sí el paciente por su condición de neonato debe ser referido para ser manejado incluso con medicinas endovenosas. Todas las conjuntivitis, las otras conjuntivitis, podemos manejarla en nuestro establecimiento de salud. El pterigio o carnosidad también es otra patología que la vemos comúnmente. Muchas veces el paciente presenta ojo rojo, disminución de la visión, pero es una patología que debe ser manejada, podemos manejarla inicialmente en nuestro centro de salud y referirlo si es que es una carnosidad muy grande o que nos hace perder la visión, puede ser referido, pero no como una emergencia, porque en este caso el paciente no presenta dolor, puede presentar molestias pero no dolor. Aquí si bien en esta parte quiero explicarles si ya cosas o patologías más agudas donde el paciente muchas veces tiene un antecedente muy importante que es la lesión o la contusión, que le haya caído algún líquido, que haya estado trabajando. Muchas veces existe ese antecedente y donde sí presenta esa triada, que es dolor, disminución de agudeza visual y la baja visión. Por ejemplo, las quemaduras químicas son muy frecuentes en la emergencia. Hay que diferenciar si es la quemadura con ácido o con álcali. En ambos casos se realiza un lavado inicial. Recuerden eso, hacer un lavado inicial con bastante suero, si tenemos suero, si no tenemos, incluso podemos lavarlo con agua la que tengamos, un lavado muy profuso y ser referido de todas maneras a cualquier centro oftalmológico. Las quemaduras térmicas son muy frecuentes en nuestra institución, referidos sobre todo a fines de año, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de los pirotécnicos, hacer tema de prevención, es muy importante. Los cuerpos extraños también es una patología muy frecuente en la emergencia. Pueden ser cuerpos extraños que sean leves, incluso los podemos retirar en nuestro centro de salud si estamos capacitados. Pero muchas veces el cuerpo extraño entra dentro del ojo, incluso ya es tratado como un trauma ocular. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo extraño ya causa problemas dentro del ojo. Recuerden esto, cualquier cuerpo extraño no hay que intentar retirarlo si es que no tenemos la capacidad y los instrumentos para poder hacerlo. Los traumatismos oculares también es otra patología muy frecuente, tenemos de todo tipo de lesiones, ya sea en la córnea, en el iris, en la esclera, en el párpado. Como sabemos que existe el antecedente ocular, es importante entender de que el trauma ocular hay de dos tipos. Uno que es traumatismo a globo abierto y traumatismo a globo cerrado. Obviamente el más grave es el traumatismo a globo abierto. El globo cerrado, si bien puede presentar también agudeza visual disminuida, dolor ocular, también sería, si bien podemos tener un poco más de tiempo, pero también debe ser referido para hacer una evaluación. Si bien no es algo quirúrgico, sin embargo también debe ser referido porque la parte interna también puede estar afectada. Los traumatismos oculares tenemos de todo tipo. Y es importante el tiempo de espera del paciente para la referencia, es muy importante porque eso depende muchas veces del pronóstico visual. Las úlceras corneales también son muy frecuentes en la emergencia.
existe el antecedente de pacientes que vienen trabajando en el campo o se han frotado el ojo y vemos una lesión en el ojo que también tiene esa triada característica. Entonces, si nosotros vemos, podemos examinar al paciente y vemos alguna lesión en la córnea, inmediatamente referir. Hay una patología que se ve en niños, que también es una emergencia, que nosotros llamamos leucocoria o pupila blanca. Es una emergencia, ¿por qué? Porque nosotros podemos descartar que haya alguna patología, sobre todo hay una patología que se llama retinoblastoma, que es una urgencia, porque es un tumor ocular que puede afectar la vida del paciente. Es importante evaluar a los niños que tengan el reflejo rojo. Si vemos que no tienen el reflejo rojo, más bien está blanco, hay que también referirlos. Bueno, yo quiero solamente hecho un recordaris de toda la patología frecuente que tenemos en el hospital, y como les vuelvo a repetir, es importante la triada que les acabo de decir, del ojo rojo, disminución de agudeza visual y dolor ocular. Si tenemos esa triada, nosotros en el hospital lo recibimos al paciente. Si tenemos un hospital de repente menos complejidad, también referir al paciente. Si estamos en el primer nivel de atención, por favor, referir al paciente y de repente no manipular. De repente podemos observar, evaluar, pero no manipular el ojo. Tenemos ahora esta posibilidad de tener la tecnología a nuestro alcance, e incluso nosotros podemos resolver las dudas que hay en provincias, justamente con este tema de la tecnología. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy llenos a responder. Muchísimas gracias, doctor Jesús Castillo de Vances, del Instituto Nacional de Oftalmología. Le pedimos a todos los participantes si tienen alguna duda o consulta, para poder entonces ser contestada por el doctor Jesús Castillo. Muy bien, doctor Jesús Castillo, es muy importante entonces conocer entonces estos tres síntomas y signos de importancia, ¿no? Como son la disminución de la agudeza visual, el dolor en el ojo y también el enrojecimiento ocular. Sería entonces una emergencia y hay que referirlo. En el caso, doctor, de la diferencia tipo de emergencias oculares que hay, ¿cómo podemos, cuál sería la conducta a seguir? Por ejemplo, en el caso de quizá una quemadura con álcalis o con algún ácido o algún cuerpo extraño, ¿cuál sería lo primero que se debe hacer? Por ejemplo, el examen del ojo, quizás el lavado ocular, como había mencionado, ¿no? Estirar con suero fisiológico. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo estaríamos entonces lavando el ojo? ¿Indicaremos algún antibiótico? ¿Cuándo ponemos un parche? ¿Cómo sería entonces la correcta referencia para poder referir al paciente y que haya disminución de los daños? Claro. A ver, en caso de lo que es quemaduras, ya sea por ácidos o álcalis, lo que primero se recomienda es el manejo básico en el establecimiento, es el lavado profuso. Puede ser con 1, 2, 3, 4, 5 litros de suero fisiológico. Lo que estamos haciendo en esos momentos es tratar de retirar toda la sustancia que cayó dentro del ojo. Eso es lo primero. Lo segundo, podemos darle antibióticos. Si es que vemos que va a demorar mucho la referencia, podemos manejar cualquier antibiótico. Podemos dar ciprofloxacino, lo que podamos tener, antibiótico puro, no dar corticoides, no parchar el ojo, que es lo más importante. Nada de parches y tampoco manejo con otro tipo de medicamentos, a menos que sea un antibiótico puro. Puede ser ciprofloxacino, puede ser tobramicina, puede ser moxifloxacino. Y como le digo, lo más importante es la referencia. Ya en el hospital nosotros lo que hacemos, o discernimos en el hospital, qué tanto daño hay y podemos ya manejarlo de otra manera. Pero el manejo básico es el lavado profuso y identificar la sustancia que cayó en el ojo, y manejo antibiótico que también se puede dar, pero lo más importante acá, y hacemos bastante con el lavado ocular. Excelente, doctor. Con respecto entonces, si llega al establecimiento de salud un cuerpo extraño ocular que está en la córnea, que no puede quitarse fácilmente, ¿cómo deberíamos actuar entonces en ese caso, el cuerpo extraño que está adherido a la córnea? Sí.
Bueno, ahí es un tema un poco de controversia, porque he visto incluso que al hospital han llegado casos donde se ha querido sacar el cuerpo extraño corneal y al no poderlo han referido, y en vez de hacer solucionar el problema han hecho de repente más daño, ¿no? Entonces es un tema de controversia. ¿Por qué? Porque hay también médicos que sí pueden retirar un cuerpo extraño corneal porque han tenido esa experiencia, porque tienen el instrumento. Le pongo un ejemplo: si tenemos una lámpara de hendidura o una lupa y podemos tenemos esa habilidad para poder retirarlo, se retira el cuerpo extraño. El problema está en que a veces dejamos sustancias dentro del ojo que no se limpian bien, y eso es lo que produce el problema. Entonces mucho va a depender de cuán capacitado esté un médico para poder retirar un cuerpo extraño. El cuerpo extraño a veces se adhiere tanto a la córnea que cuando dejamos los restos del material, o sea, produce infección y ahí empiezan las úlceras corneales y se complica el problema. Entonces, de preferencia, si podemos, yo diría hasta con una lupa y con un hisopo poder retirarlo, se puede hacer, si tenemos incluso el anestésico adecuado. Pero si no, es mejor que se refiera a un paciente, y el ojo en realidad tiene un mecanismo, digamos, de defensa, ya sea de la lágrima o el parpadeo, para retirar el cuerpo extraño. Pero si no se retira por sí solo, entonces mi recomendación es no retirarlo, al menos que tenga una buena capacitación el médico que esté en el lugar. No retirarlo y mejor referirlo para nosotros acá con los instrumentos adecuados y obviamente con la buena visualización de los instrumentos se puede retirar bien y se puede manejar de la mejor manera. Doctor, tenemos una pregunta que nos han enviado al chat. También nos dicen: saludos desde El Brain. El tratamiento de inicio en un paciente con herida cortante a nivel del párpado superior o inferior, teniendo en cuenta que dicha zona está cerca del ojo, estando en un establecimiento del primer nivel. Ya, hay que, bueno, en condiciones generales, el párpado es parte de la piel. Si podemos suturarlo, tenemos la sutura adecuada para poder suturarlo, porque también hay que ver la parte estética. Si se puede suturar en el primer nivel de atención, se puede hacer. El manejo es con antibióticos también a nivel de piel. Si no está afectado el ojo, yo pienso que se puede manejar en el primer nivel de atención. Pero le vuelvo a repetir, o sea, si vemos que está afectado el ojo, mejor no tocar, mejor referirlo. Si vemos que la herida es pequeña, se puede manejar, también podemos solucionar en ese nivel. Si la herida es más grande, que comprometa más estructura, más tejido o más capas, mejor hay que referirlo. Se puede poner un parche compresivo o un parche con antibiótico, podemos ponerle y referirlo al paciente, ¿no? Doctor, en caso que sea un trauma ocular donde hay edema, no podemos visualizar, el ojo está cerrado, está hinchado, se puede poner entonces, aplicar entonces compresas con hielo, se debe indicar una radiografía, ¿cómo sería entonces el tratamiento para realizar la referencia? Claro, el manejo inicial en un trauma ocular es primero tratar de evaluar con qué ha sido el trauma, cuál es el mecanismo de lesión. Vemos la gravedad también del trauma ocular. Muchos de los traumas presentan esa característica: el ojo hinchado, edematizado, de repente está rojo, de repente está morado. Entonces, si no podemos evaluar el ojo, esperar unas horas, podemos poner compresas de hielo mientras que no haya alguna herida que pueda también podamos dañar más el ojo. Podemos poner compresas de hielo y esperar unas horas para poder evaluar mejor el ojo. Si vemos que es una contusión donde hay un trauma cerrado, como le vuelvo a repetir, podemos esperar, evaluar mejor el ojo para poder referirlo. Pero si en esa evaluación donde vemos que no solamente hay un edema de párpado y también evaluamos una herida dentro del ojo, ya mejor hay que referirlo, ¿no? Pero el manejo inicial puede ser eso, o sea, compresas de hielo y vemos si es que es un trauma abierto,
mejor poner un parche simple y referirlo al paciente, y si es un trauma cerrado ya con más calma podemos referir y podemos tener más datos del tipo de lesión que tenemos. Muchas gracias, doctor. Doctor, cuando el trauma es un trauma ocular penetrante que ha ingresado, en el caso usted mostró una foto de que había un anzuelo que ingresaba en el globo ocular, ¿cómo debemos actuar en ese momento? Ya, como le vuelvo a repetir, el tema es evaluar el mecanismo de acción del trauma ocular y no manipular. Si hay un trauma y vemos que es un trauma abierto, definitivamente no manipular, no intentar sacar, porque hemos tenido anzuelo, hemos tenido clavos, hemos tenido lápiz, hemos tenido piedras. Entonces, no manipular el ojo, porque eso lo hacemos nosotros, pero en sala de operaciones incluso, o sea, hasta que llegas a la operación ni siquiera podemos manipular el ojo, ¿no? Entonces, la evaluación inicial es muy importante, ¿no? Sabemos que es un trauma ocular al ojo abierto, donde debe ser inmediatamente referido al paciente. Como le digo, las horas cuentan mucho. ¿Por qué? Porque no solamente es el trauma en sí, sino el problema de la infección que hay que tratar, porque muchos de estos ojos también se infectan, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, evaluar el mecanismo de acción y referir al paciente, de repente poner un parche simple nada más y referir al paciente. Muy importante, doctor. Doctor, en el caso que venga un paciente con el diagnóstico de glaucoma agudo, que venga con dolor intenso, septo rojo, división de la visión, náuseas, cefaleas, puede haber quizás midriasis, ¿cuál sería la conducta entonces ante este tipo de emergencia? Ya, aquí tenemos dos situaciones, que probablemente el paciente ya sabe que tiene glaucoma y tiene un cuadro de glaucoma agudo, o que nunca sabía que tenía algún problema y de pronto se inicia un cuadro de dolor ocular con disminución de agudeza visual y ojo rojo, ¿no? Entonces, en ambos casos hay un tema de presión que hay que controlar. Entonces, inicialmente lo que podemos manejar es el dolor. Manejar el dolor porque el paciente presenta dolor, mucho dolor, que incluso de la cabeza y está postrado. Entonces, podemos manejar el dolor de repente, con cualquier analgésico. Y si sabemos que es parte del ojo, el problema es parte ocular, entonces referirlo al paciente, ya que en el hospital el manejo del glaucoma agudo se hace con medicina específicamente para el ojo, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes vienen a la emergencia con cuadro de dolor y a nosotros en la emergencia manejamos específicamente el cuadro de la presión, pero inicialmente sí podemos manejar el dolor, que eso sí podemos ponerle una ampolla para el dolor y referirlo al paciente, ¿no? Y referirlo. Muchísimas gracias, doctor Jesús Castillo Vances, especialista en oftalmología, del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de Oftalmología. Doctor Castillo, ¿algunas indicaciones finales para todos los establecimientos de salud que nos están viendo de todas las regiones, por favor? Sí, muchas gracias también por el tiempo y volver a recalcar que ahora estamos con este tema de la tecnología, estamos más conectados y no duden en preguntarnos. Nosotros tenemos en la emergencia las 24 horas y si no hay el tema de la teleemergencia, podemos incluso conectarnos por teléfono para que nos consulten cualquier duda, porque el manejo inicial es muy importante en oftalmología, porque muchas veces de eso depende el pronóstico visual. Recuerden que con esta forma también existe el tema de la referencia. Entonces, nosotros estamos aceptando a todos los pacientes que tengan algún problema ocular, pero como le digo previamente con la coordinación. La coordinación es muy importante, ya que como le digo yo estoy a cargo del tema de emergencia y muchas veces nos mandan los pacientes sin ningún tipo de conocimiento o referencia y nosotros tenemos ese problema a la hora de recibir un paciente. Muchísimas gracias, doctor Jesús Castillo Vances, oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Saludos a todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Muchas gracias. Gracias.